Bueno, ahí está grabando. Entonces, en la clase de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar un poquito sobre qué es la psicopedagogía clínica, ¿sí? Uno de los aspectos, una de las ramas, uno de los campos en los cuales se desempeña esta hermosa profesión, ¿sí? Bien, les decía entonces que para que nosotros podamos acompañar a un sujeto que no aprende, es fundamental tener dos aspectos fundamentales: mirada y escucha psicopedagógica. ¿Eso lo han trabajado en primer año? ¿Han hablado sobre eso o todavía no? Sí, profe. Bien, la mirada y la escucha psicopedagógica son fundamentales. ¿Y saben por qué? Porque de ellas, de esas dos nociones, de esos dos aspectos, es desde donde surge la psicopedagogía clínica, ¿sí? Si tuviera que contarles qué significa la palabra clínica, ¿sí? Viene del griego kliné con K, ¿sí? Kliné con acento en la E. Y kliné significa lecho, cama. ¿Qué significa esto? En aquellos años en donde el médico, y que a veces también se sigue utilizando al día de hoy, aquellos siglos, ¿qué hacía el médico? Se acercaba al lugar en donde el enfermo estaba postrado en su lecho o en su cama. ¿Qué hacía el médico en aquel momento? Escuchaba, ¿sí?, y miraba los síntomas que presentaba este sujeto enfermo. ¿Qué hizo la medicina? Tomó estas dos herramientas, estos dos aspectos fundamentales, y los incorporó a su método clínico. Mirar síntomas, pero también escuchar lo que el paciente relataba cuando decía, por ejemplo, me duele la cabeza, por ahí siento que tengo náuseas, y a veces cuando me quiero levantar me mareo, y a veces no puedo sostenerme en pie porque pierdo la estabilidad, etc. El escuchar los síntomas y el mirar si hay algún indicador en el cuerpo han sido tomados por la psicología para poder hacer un método propio que conocemos como mirada y escucha psicopedagógica, ¿sí? Entonces, si vamos a la historia de la clínica, la psicopedagogía clínica ha tomado del modelo médico estos dos aspectos fundamentales: la mirada y la escucha, ¿sí? Mirar síntomas. ¿Y qué son los síntomas? Todos esos signos que aparecen, ¿sí?, manifestaciones que pueden presentarse en el cuerpo, y en el caso que no estuvieran en el cuerpo, en la conducta del sujeto. Pero también va a escuchar. ¿Y qué escucha? Escucha el discurso humano, escucha el discurso de un niño, el discurso de un adolescente, el discurso de un adulto, el discurso también de un docente, el discurso de una institución educativa. En definitiva, escucha discursos. Y de ese discurso, de esos discursos, va a tomar justamente todo lo que el sujeto padece, ¿sí? Si lo remontamos a la situación del enfermo en la cama, lo que nosotros vamos a retomar acá es todos esos signos, esos síntomas y ese discurso que lo aqueja al sujeto. ¿Y cómo aparece en el sujeto del paciente en la psicopedagogía? No puedo, no me sale, yo intento pero no me está resultando, estudio tantas horas y no me queda, ya estoy harto del colegio, de la escuela, estoy cansado que me vivan exigiendo y a mí ya no me entra por ningún lado, no me interesa, no me puedo concentrar, y una serie de expresiones donde están con un prefijo en el que se antepone un no, ¿sí? Eso es mucho lo que ustedes van a escuchar. No aprende, no suma, no resta, no se queda quieto, no presta atención. Bueno, todos estos decires, todos estos discursos van a empezar a ser para ustedes la herramienta fundamental para empezar a decodificar. Miren qué hermosa palabra. Ese no puedo, ese no quiero,
ese no me sale, ese no me interesa, son los que para nosotros van a ser ese terreno fértil para empezar a decodificar qué quiere decir todos estos no. Y ahí ustedes van a tener que empezar a desplegar conocimientos de años anteriores, ¿sí? Como psicoanálisis, psicología profunda, psicología evolutiva, para empezar a poner un nombre a esto y sobre todo a poder explicar por qué un sujeto no aprende. Hasta ahí soy claro? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Gracias. Miren la responsabilidad entonces que tenemos como futuros profesionales, especialmente ustedes, de aprender a mirar y a escuchar como corresponde. ¿Y qué es lo que hace la sociedad y el psicopedagogo que no esté entrenado como corresponde? Solo mira y solo escucha lo fenomenológico. Anoten esa palabrita por ahí. Cuando se lleva desde la fenomenología, mira de una mirada superficial. Y cuando el psicopedagogo y la maestra y la directora y el padre mira de manera fenomenológica, solo se va a fijar en el aspecto superficial de esa conducta o de ese problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo lo fenomenológico, es lo que va sucediendo en el momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo veo que no se queda quieto, que está como desatento, que no presta atención, ¿sí? Que está jugando en lugar de copiar, que está dilatando el tiempo y se le pasó y después viene la madre y le tiene que copiar en el pizarrón en el cuaderno, porque eso sucede mucho con las mamás de hoy, o pasame la tarea por WhatsApp. ¿Por qué? Porque el niño no hizo productivo el tiempo en su escuela, ¿verdad? En su institución. Y si lo mira de manera fenomenológica, dice, parece que está en otro mundo, vuela una mosca y la sigue, sus cuadernos están en blanco, no copia nada, no lo veo que tiene deseo, al contrario quiere jugar todo el día con la play, con la pelota, pero le evita al estudio. Bueno, esto, que para nosotros es moneda corriente, perdón, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar de manera mucho más profunda, ¿sí? Aprender a escuchar de manera más profunda. Porque desde la fenomenología, nosotros solamente vamos a mirar una serie de síntomas, una serie de características del sujeto. Que si estas características son compatibles con un manual que se llama DCM, ¿sí? Esas son palabras que ustedes también van a aprender, quiero que las anoten por favor, la D mayúscula, S mayúscula, M mayúscula. Y la nueva versión es la 5 en números romanos, DCM5. ¿Ustedes saben lo que es un DCM? Es El manual de trastornos Un manual mentales. de Me enfermedades. encanta. Muy bien, Arela. Muy bien, Lucía. Esto es fundamental que ustedes sepan. Lamentablemente, hoy, las obras sociales, los centros educativos terapéuticos, se rigen por un DCM o por un CIE-10. Quieren anotar la otra sigla, C de casa, I mayúscula, E mayúscula, guión 10. Son manuales, tanto el DCM como el CIE-10, que codifican trastornos. Y acá viene la piedrita del zapato para el psicopedagogo y sobre todo para el profesor José Luis Soria, que siempre está tratando de defender las infancias y adolescentes. Si nosotros nos lleváramos solamente por las características fenomenológicas, tanto el DSM como el CIE-10 encajan perfectamente para que podamos rotular, etiquetar y patologizar a un niño. ¿Me han escuchado? Pero lamentablemente, los centros educativos terapéuticos que tienen que vivir, gracias al certificado de discapacidad que tiene un niño y al módulo que se les paga por el pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, y puede seguir la lista de todos los gogos y ogos y logos, terminamos paralizando, etiquetando, rotulando la vida de un sujeto. Entonces,
¿Qué es lo que yo quiero compartirles? En psicopedagogía clínica, los diagnósticos nunca van a ser cerrados. Los diagnósticos deben ser abiertos y los diagnósticos no definen la vida de un sujeto. Miren lo que les estoy diciendo, la importancia y a la vez la gravedad de esto que día a día vamos viviendo. Si yo me fijo en el DSM, que tengo trastorno del sueño, por ejemplo, y que estoy ansioso y que no puedo dormir, y que me despierto en diferentes momentos de la noche, que me levanto a tomar agua y que trato de tomar una pastilla y que ya me da ansiedad, bla, bla. Y cuando leo todas esas características, falta que salga mi foto, más o menos, o la foto de cada uno de ustedes. Si vamos al déficit de atención, con o sin hiperactividad, y no se concentra, no se queda quieto, trepa a los árboles, es una persona inteligente, pero le esquiva las actividades. Y bueno, cuando voy a ver, más o menos falta que salga la foto a mi sobrino. Entonces fíjense que estos manuales, en definitiva, al ser fenomenológicos y detallar características, lo que generan es matar la individualidad del sujeto, arrasar con la subjetividad. ¿Por qué? Porque ante serie de características parece que queremos que encajen en esas características que presenta un sujeto. Ahora me pregunto yo, ¿y la historia de vida de cada uno es la misma? No. Todos han tenido las mismas posibilidades sociales, económicas, ¿no? Cada sujeto es único e irrepetible. Entonces, ni un DCM ni un CIE-10 puede categorizar, catalogar o rotular a un niño, porque desconoce un aspecto fundamental que es la subjetividad. ¿Me van siguiendo? Y cuando digo qué es la subjetividad, me estoy refiriendo a los modos de ser, de hacer, de sentir, de vivir, y porque cada uno tiene una historia única y particular que ni Pepito, que ni María, que ni Juancito se repiten y son iguales. Entonces cada niño, cada adolescente, cada sujeto es único y particular. Y eso lo rescata en su subjetividad. A ver, ustedes pueden consultar el DCM, pueden consultar el CIE-10, no es que el profesor ya les dice que son libros prohibidos de los cuales no pueden tocar, sino que deben conocer para que a partir de ellos ustedes también puedan ponerse en dos posicionamientos. O me quedo del lado del rótulo y la etiqueta, que eso termina patologizando un sujeto. Cuando me refiero a patologizar, hablo de enfermedad. Patos, del griego, enfermedad. Patología, estudio de las enfermedades. Y si digo patologización, hablo de la acción de buscar enfermedad donde no la hay. En cambio, si me posiciono del otro lado, donde yo quiero rescatar la subjetividad, entender por qué el sujeto sufre, por qué está teniendo un malestar psíquico y por qué esto aparece en el aprendizaje y no en otro aspecto de la conducta humana, eso hay que leerlo, eso hay que decodificarlo. Y desde ese lugar yo hago psicopedagogía clínica. ¿Estoy claro hasta ahí? Mis queridas alumnas, ya las quiero porque ya tenemos unos minutos transcurridos. Quiero decirles que hoy en día se hace estragos con las infancias y adolescencias. Y les va a tocar en los lugares donde trabajen escuchar que los codifiquen a los niños, que les coloquen un número como el trastorno, tanto del DSM o el CIE-10, colocan para estos niños. ¿Saben cuál es el trasfondo de todo esto? Lo económico. Lamentablemente, las obras sociales obligan a que se los codifique, califique y categorice para poder seguir cobrando el módulo de integración escolar. Miren qué triste. Miren qué tristeza. Entonces, ¿yo qué les pido? Les pido que si ustedes algún día logran trabajar en algún centro interdisciplinario, porque a veces son las primeras experiencias que se tienen, o después pueden tener su consultorio privado, o pueden trabajar en una escuela,
escuela, yo les pido desde hoy, encarecidamente, que traten de salvar a ese niño o a ese adolescente desde su subjetividad y no desde un rótulo, un cartel que va a aportar muchas veces de por vida. Ah, ese es disléxico. Ah, ese es déficit atencional. Ah, mira, ahí viene el que tiene el trastorno generalizado del desarrollo. Ah, ahí va el autista. Y no, detrás del autista, del déficit atencional y del trastorno generalizado del desarrollo, hay un Juan Pérez, una María Sánchez, un Pepito Luna. Hay vidas, hay personas. ¿Y saben por qué estos manuales son contradictorios? Porque justamente colocan una etiqueta, un rótulo, es decir, un nombre de un trastorno, hasta con unos números que parece que salen más o menos de la fábrica Samsung, como los modelos de los celulares cada vez más nuevos, y parece que salen todos en serie, solo le cambian el número al final, que lamentablemente estos manuales, al categorizar, y lo hacen de manera fenomenológica, borran toda subjetividad, es decir, no pueden explicar por qué un sujeto presenta esta dificultad y porque descontextualizan una variable tan importante que es la historia libidinal del sujeto. Anoten por ahí eso también lo vamos a hablar. Para poder diagnosticar hay que tener dos variables en cuenta. Yo quiero contarles que cuando ustedes hagan un diagnóstico psicopedagógico, que lleva su tiempo, por supuesto, ¿no? Y también por eso vale, y en eso siempre les entusiasmo a las alumnas. Si ustedes hacen un buen diagnóstico psicopedagógico, se cobra como corresponde, ¿saben? Para eso ustedes están estudiando. Hay todo un código por las obras sociales, por el colegio de psicopedagogos, que regula cuánto cuesta un informe, cuánto cuesta una visita al colegio, cuánto cuesta una entrevista con los papás, cuánto cuesta hacer un diagnóstico en general. Bueno, todo tiene un costo y para eso están estudiando ustedes, ¿no? Pero si ustedes, a pesar de estudiar como corresponde y ser buenas profesionales, le suman el plus de la mirada y la escucha para salvar subjetividades, yo ya las aplaudo. Las aplaudo porque ustedes van a estar salvando psiquis. Y cuando salvamos la psiquis de las personas, estamos salvando vidas. Y esas vidas o pueden quedar rotuladas y etiquetadas o pueden ser reconocidas como tal a pesar de las dificultades. Entonces yo les digo hoy, como decía algún programa alguna vez, para los que son más cercanos a mi edad, tengo 42, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado te querés poner? O del lado de la etiqueta, que es más simple y más rápida, es más fenomenológica y reduccionista, o te querés poner del lado donde vamos conociendo al sujeto, entendiendo por qué sufre, entendiendo por qué aparecen estos síntomas en su aprendizaje y desde ahí empezar a ayudarlo. ¿Hasta ahí soy claro? Quiero decirles también que hoy, al día de hoy, me avergüenza los psicopedagogos que se han colocado en el primer posicionamiento. Se han visto arrastrados fenomenológicamente a poner códigos, etiquetas y rótulos a los chicos, mirando de manera reduccionista la vida de un sujeto de 7 años, 8 años, 15 años. La vida de un sujeto no se reduce a una suma de trastornos, de conductas. El sujeto es mucho más que eso. El sujeto tiene una historia libidinal. Y ustedes van a aprender a leer la historia libidinal del sujeto. Desde que fue deseado o no, hasta la edad que tiene actualmente cuando llega a consulta con ustedes. ¿Cómo fue la relación con su madre? Si tomó pecho o no. Si hubo un padre o no presente. ¿Cómo intervino ese padre? Si en el tránsito del complejo de Edipo ese niño pudo lograr desprenderse de su madre. Si pudo ingresar al proceso secundario, es decir, a la escuela, sin dificultades o compulsiones sexuales, capturado amorosamente por su madre y que no le permite aprender cuando está en jardín o primer grado. Claro, pero es más fácil decir, no suma, no resta, invierte, omite, pum, dislexia. ¿Y la vida del niño? ¿Y la vida de su familia? ¿Y el contexto en el que está inserto?
Ya disculpen que me voy apasionando, pero es porque defiendo las infancias y las adolescencias, ¿sí? Las defiendo porque creo que ahí está la clave de que ustedes pueden ser buenos profesionales. Y no que sean profesionales copias de otros que por una manera mucho más rápida, es decir, dislexia, disgráfico, disortográfico, TGD, TEA, bla, 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 y todas esas letritas que conocemos hoy en día, que lo único que hacen es reducir la vida de las personas. ¿Sí? Quiero contarles entonces que esta materia va a tener esta premisa: no rotular a los sujetos. ¿Y saben por qué es contradictorio utilizar un DCM, utilizar un CIE-10? Porque un DCM y un CIE-10, o cualquier manual de psiquiatría, porque de hecho ese manual es psiquiátrico, ¿sabían? Es un manual estadístico de trastornos mentales. Mire cómo se define. Manual estadístico de los trastornos mentales, versión 5, que es la última que apareció. Quiere decir, yo les quiero contar, ya lo vamos a ver en la bibliografía, a medida que pasan los años, se siguen incorporando trastornos a estos manuales. Y si ya estamos en la versión 5, quiere decir que le siguen poniendo nombres. ¿Y saben por qué siguen poniendo nombres? Porque no encuentran respuesta a las dificultades que se presentan. ¿Y ustedes saben qué viene después de la patologización? Lamentablemente, después de un trastorno, viene la medicalización. Y acá viene otro grave problema, que es que nuestras infancias y adolescencias, después de haber sido tipificadas, codificadas, y clasificadas, y categorizadas, y les puedo decir todas las hadas, son niños que van a recibir medicación. ¿Y saben por qué? Cuando hubiera sido más fácil poder hablar del problema, escuchar la familia, orientar sobre la dificultad. Así se elabora el trauma psíquico, así se elabora el conflicto psíquico, así se elabora el malestar psíquico, con la palabra. Ustedes tienen que ser defensores de la palabra. Si hay algo que nos distingue del animal, es la palabra. Y la palabra cura. La cura en psicopedagogía es a través de la palabra. ¿Y saben por qué digo esto? Porque el sujeto se va a escuchar y va a escuchar a otros. Quiere decir que para nosotros el discurso, la palabra, es lo que va a generar cura, cura psicopedagógica. Miren qué lindo. Vuelvo a esto de la contradicción. ¿Por qué un DCM y un CIE-10 o cualquier manualcito? Yo los minimizo así ridiculizando, porque la verdad que para mí lo tengo ahí de adorno, de sujeta mesita, porque a veces la mesita tiene como cierto desnivel, entonces le pongo ahí abajo de tope, ¿sí? Para eso sí sirve, no para codificar niños. Es contradictorio porque te pone etiqueta y te pone rótulo y te paraliza en una edad, y miren qué contradictorio, y a veces nadie lo piensa. En una edad de constantes cambios como es la niñez y la adolescencia. Los chicos están en constante crecimiento, desarrollo y maduración. Poner una etiqueta a los 7, a los 8, a los 2 años, no sé si ustedes saben que ahora en el autismo, cada vez más pequeños, entre los 1 y los 2 años, ya diagnostican trastornos del espectro autista, por Dios. ¿Y por qué no nos preguntamos, será porque ese niño todavía no habla? ¿Será que porque ese niño todavía no se conecta o mira o puede sostener la mirada? Y también esto lo vamos a aprender. Incluso, Sí, Lucía. perdón, profe, No, por pero yo he favor. visto que incluso se busca patologizar cuestiones que son normales en la edad de un niño. Totalmente. He visto cómo se quejaban, han pedido psicodiagnósticos, llevaban a dirección a chiquitos de 4 años por jugar, por cantar o no sé, por ser un Terrible, niño de 4 años. terrible, terrible. Así como dice Lucía, lo que para nosotros, y es muy propio de la escuela tradicional, todos quietos, todos atentos, nadie habla, esto de uniformar, ¿no?
Cuando un niño de 3 y 4 años, para poder expresar lo que sabe, necesita moverse, necesita poner su cuerpo, necesita desplazarse, necesita tocar, necesita manipular. Entonces cuando me dicen, yo no lo tengo, no lo puedo dejar quieto, yo le digo, bendito sea Dios, ¿sabes qué? Porque tu hijo es sano. Y la escuela que intenta amoldarlo, sí. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, yo soy muy desatenta a veces. Bueno, era en ese momento, debe ser 7 años. Y copié mal un ejercicio y realmente la profesora, la docente me hizo un escándalo y les contó a mis papás de una forma tan exaltada como si hubiera sido la gran cosa, y era una niña que estaba desatenta solamente al copiar el pizarrón, digamos. Claro. Y si no hubiera sido por más, ya me diagnosticaban con déficit de atención, digamos. Y seguramente Siempre era lo mismo. Y claro, y encima te iban a dar Ritalina o atomoxetina para que te concentres, ¿verdad? Bueno, todo eso van a aprender conmigo, ¿sí? ¿Cuál es la medicación que se le está dando a los niños hoy? Las consecuencias que tiene esta medicación y todo lo que genera a largo plazo, ¿no? La pastillita mágica que le llamo yo, que muchas veces viene a callar otros síntomas, que es justamente poder escuchar todo lo que está pasando en el entorno familiar y a veces escolar, ojo. Bueno, queridas, hasta acá quiero contarles entonces que el uso de estos manuales son iatrogénicos. Anoten esa palabrita, así como suena, iatrogenia. De a poquito ustedes van a ir incorporando vocabulario técnico que me gustaría que lo empiecen a utilizar, porque el psicopedagogo ya en tercer año tiene que tener otro tipo de expresión y de vocabulario, porque estos vocabularios, estos términos técnicos se utilizan interdisciplinariamente, ¿sí? Con un médico pediatra, con un psiquiatra, con un fono, con un terapeuta ocupacional. Cuando el día de mañana alguna de ustedes tenga la posibilidad de ingresar al sistema de salud pública, de hecho les cuento, hay experiencia de psicopedagogas en CAP, Centros de Atención Primaria de la Salud. Tenemos una psicopedagoga que trabaja en el Obarrio, en el CESMI. Ya un día la vamos a invitar para que nos cuente su experiencia, siempre hago eso. Y tenemos psicopedagogos que trabajan en el ámbito educativo, otros en el ámbito judicial, otros en el ámbito no formal. O sea, la profesión es tan hermosa que tiene un amplio campo de acción, ¿sí? Y les decía esto del tema de la rotulación, va en contra de la evolución, de la psicología evolutiva. Lo que hoy para un niño es un déficit atencional, a lo mejor es un llamado de atención. Siempre digo esta frase, ¿no? ¿Será que un niño que no presta atención es porque con su comportamiento está demandando atención, que alguien lo atienda, que alguien lo mire, que alguien lo reconozca como sujeto? Pregunto, ¿no? Son preguntas que nos hacemos en psicopedagogía. ¿Será que un niño que se mueve tanto, qué es lo que ella está diciendo con esto, que no se queda quieto? Me pregunto yo desde la mirada y la escucha psicopedagógica, ¿será que está pidiendo que alguien lo pare? ¿Que alguien lo frene? ¿Que alguien lo reconozca en ese movimiento para que, como diciendo, aquí estoy y nadie me mira, pero moviéndome es la única manera que me puedan mirar? Me pregunto, ¿no? Entonces, fíjense que si miramos fenomenológicamente, decimos, bueno, 2 más 2, 4, igual déficit atencional. Que si en cambio yo digo, ¿por qué se moverá? ¿Qué intención tendrá ese movimiento? ¿Por qué será que no atiende? O atiende algunas cosas y otras no. Cuando empiezo a preguntar, esa es la pregunta en psicopedagogía, es lo que nos va a llevar a elaborar hipótesis, es decir, supuestos de por dónde podría venir este comportamiento, ¿sí? Y esto que aparentemente se muestra en lo fenomenológico, en lo externo, es lo que nosotros vamos a conocer como síntoma, ¿sí? Anoten por ahí. El síntoma, así como en la medicina aparece el síntoma de la fiebre, el síntoma del dolor de panza, la gastritis,
el síntoma de dolor de garganta, el síntoma de otitis y así sucesivamente. Bueno, nosotros también vamos a aprender a leer síntomas, pero no un síntoma desde la medicina, sino el síntoma desde la teoría psicoanalítica de Freud. ¿Sí? ¿Qué va a decir Freud? Freud nos va a decir que el síntoma es el retorno de lo reprimido. ¿Se acuerdan de eso por psicología profunda? Y si no lo han visto, no tengan vergüenza en decir. ¿Ah? Sí, sí, es lo que creo que es lo que más hemos visto. Buenísimo, si lo han visto, yo estoy chocho, porque yo tengo que hacer como un compendio de psicología profunda para que ustedes puedan entenderlo. ¿Sí? Bien, y yo se los diría de otra manera para que ustedes lo puedan entender. El síntoma vendría a aparecer como un lenguaje cifrado. Miren lo que les estoy diciendo. Quiere decir que se está mostrando como algo que está diciendo, pero no dice lo que quiere decir. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces el síntoma físico, orgánico, no sé si saben que hay una diferencia entre cuerpo y organismo. El organismo es el pelo, el ojo, la nariz, la boca, el pie. En cambio, el cuerpo es una construcción inconsciente. ¿Sí? Cuando hablamos de esquema corporal, hablamos de un cuerpo construido a través de la percepción que yo tengo de mí y de los otros. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo cuando yo diga cuerpo que cuando digo organismo. El organismo es lo que hemos heredado, hemos venido. Somos más altos, más bajos, rubios, ojos celestes, ojos claros, petizo, voz chillona, más lindo, más feo. Bueno, lo que hemos heredado, ¿sí? En cambio, el cuerpo es una construcción inconsciente. Se construye en función de los otros, ¿sí? No sé si ustedes han visto esquema corporal, concepto corporal, ¿sí? Imagen corporal. Esto lo hemos visto con el profe Juan Pablo. ¿Sí? Bien. El profe Juan Pablo, de Introducción a la Psicopedagogía, habrá visto eso y a través también de técnicas psicopedagógicas, si no me equivoco. Pues yo también estoy en primero y enseño las mismas materias. ¿Sí? Eso está bueno. Entonces, ¿por qué les digo esto el cuerpo? ¿Por qué les digo esto de el organismo? Porque en realidad los síntomas, cuando aparecen en el cuerpo, aparecen como un lenguaje cifrado, un lenguaje a decodificar. Les pongo un simple ejemplo. Si un niño moja la cama, es decir, se hace la pis de noche, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un psicopedagogo? Y bueno, dice, habrá que hacer una consulta con el urólogo para ver si acá no hay un problema de vejiga, un problema de micción, un problema que a lo mejor el niño está tomando demasiada agua y no hace la pis y se orina. Bueno, resulta que la mamá, una mamá ocupada, por supuesto, porque les quiero contar que hay de todo tipo de mamás, ya la vamos a conocer en psicopedagogía clínica, como una serie de una gama de mamás, y sobre todo de funciones maternas, quiero aclarar. Cuando digo mamá no me refiero a la figura femenina. Acá hablamos en psicopedagogía clínica de función materna y función paterna. ¿Por qué? Porque a veces una abuelita puede ejercer la función materna. Una empleada puede ejercer la función materna. Un padre puede ejercer la función materna. ¿Sí? Una madrina puede ejercer la función materna. Entonces fíjense que acá no hablamos de géneros, sino que hablamos de funciones, y eso está bueno. Entonces cuando esta función materna lleva al urólogo y le hace todos los estudios y corroboramos que la vejiga está en perfectas condiciones, que el niño no tiene nada en la uretra, que puede hacer la pis perfectamente, y bueno, decimos ya está. Ya hemos corroborado lo orgánico, lo biológico, pasamos al plano psicológico, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros también. Y entonces empezamos a rastrear y decir, ¿por qué será que Pepito se orina casi todas las noches? Ese ya no es un síntoma biológico, orgánico, físico, sino que hay alguna situación que hace que Pepito se orina en la cama. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y cuando miramos y escuchamos psicopedagógicamente al niño, a la madre, al entorno, a la escuela, descubrimos, decodificando ese síntoma,
porque eso es lo que es el síntoma, un lenguaje a descifrar, está como un disfraz, está velado, está oculto, pero encima es tan pícaro el inconsciente que se muestra de otra manera. Y eso es con lo que ustedes van a luchar, y en eso yo las tengo que entrenar, que el síntoma es muy pícaro. El síntoma nunca se muestra de manera directa. El síntoma siempre se expresa de una manera convertida. ¿Sí? Miren qué interesante. Y aquí aparece el señor inconsciente, que se está mostrando en su máximo esplendor, pero el que no tiene conocimientos, ¿qué hace? Lo reta al chico, le pega, lo abochorna delante de los hermanos y los compañeros se le burlan porque moja la cama y la ropa, le cambian la sábana y encima le ponen un colchón plástico para que no lo moje, y la serie de cosas. Lo privan de agua para que el chico no se orine de noche, los castigan. Miren, yo les podría decir infinidad de castigos que reciben estos pobres niños. Y lo que Pepito nos está queriendo mostrar, porque todo esto es inconsciente, chicas, ¿no? Pues si Pepito entendiera que se está orinando fuera de manera consciente, y bueno, acá se soluciona todas las cuestiones súper rápidas. No. ¿Qué hay detrás del mensaje de Pepito? ¿Qué hay detrás de este síntoma? Que el niño vive una tensión durante toda la mañana o durante toda la tarde, y el único momento que tiene, que es cuando va a dormir y se relaja el esfínter y se orina. ¿Estoy claro? Y cuando vamos a rastrear la historia de este niño, encontramos, por ejemplo, que ese niño ha estado tensionado porque todo el día, por ejemplo, ha estado siendo acosado por su hermano a nivel sexual, ante un posible abuso. Porque ha sido acosado por la empleada que lo trata mal y lo reta, lo reprime y hasta lo castiga cuando los padres no están y están trabajando. Estoy tirando ejemplos, ¿no? Pepito al final está con una tensión terrible porque se mandó una macana, se quedó callado, no lo dijo y lo viene silenciando. Y cuando se relaja de noche se orina en la cama. Quiero contarles que la enuresis, esa es hacerse la pis en la cama, ¿sí? Si quieren anotar por ahí, enuresis es la expresión clínica de mojar la cama. En cambio, cuando un niño se hace la caca encima, ya es mucho más complicado. Eso lo llamamos encopresis. ¿Sí? Son casos más graves y de unos trastornos emocionales más severos. Entonces, que un niño se orine en la cama no es tan preocupante, es mucho más fácil de solucionar. Conclusión, volviendo al caso de Pepito, descubrimos que un hermano, cuando los padres no están, por ejemplo, lo acosa para tocarle sus partes íntimas. Y Pepito vive con tanta tensión ese momento que no lo puede poner en palabras porque encima le da tanta vergüenza y asco, que expresa esa relajación y descompresión cuando cierra sus ojitos, se duerme de manera pesada, se relaja el esfínter y aparece la enuresis. ¿Sí? Valentina nos dice si eso podría llegar a ser un trauma. Sí, si esto no se habla, si el síntoma aparece es porque tiene que ser leído, tiene que ser decodificado. Muy buena pregunta. El tema es cuando esto se sostiene en el tiempo. No sé si ustedes han escuchado de gente que hasta el día de hoy no controla el esfínter, cuando ya los había controlado pequeños. O sea que hay serios, graves problemas de tensión que vive el sujeto, que a la noche es cuando puede ya no retener. No sé si he sido claro. Entonces, ustedes se van a encontrar con esto: enuresis, encopresis, problemas de alimentación, problemas de sueño, que también lo vamos a trabajar conjuntamente con el psicólogo, que son para nosotros aliados importantes. No los vamos a demonizar, los necesitamos, pero ellos también nos necesitan a nosotros porque nosotros somos los especialistas en el aprendizaje. Y a ver, quiero decir algo. En el aprendizaje es un terreno en el cual van a aparecer miles de cuestiones, y ahí nos tenemos que sentir privilegiados. Porque a diferencia del pedagogo, ellos también ven el aprendizaje, pero un aprendizaje mucho más
sistemático, formal, el currículum, los planes, las planificaciones, los programas, son expertos en eso. Incluso se los conoce como teóricos por excelencia. Pero el profesional que está capacitado para diagnosticar y tratar problemas de aprendizaje es solamente el psicopedagogo. ¿Me han escuchado? Entonces, tercer año para ustedes les da la seguridad de que ustedes tienen una especificidad. Van a aprender a diagnosticar y a tratar problemas de aprendizaje. No lo hace el fono, aunque he visto que lo hacen. Disculpen la expresión burda del profe. Chorean con el problema de aprendizaje. No están capacitados para diagnosticar problemas de aprendizaje. El psicólogo tampoco los está capacitado. El pedagogo menos. Entonces, siéntanse orgullosas de que a partir de ahora la especificidad del psicopedagogo es el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de aprendizaje. ¿Queda claro? Bien. No sé si hablo demasiado, es mi tendencia, quiero decir, pero en el afán de compartirles, quiero que ustedes vayan a tener un pantallazo de la materia, ¿sí? Dentro de unos minutitos vamos a estar finalizando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que me quieran consultar? Vamos a comentar la modalidad de cómo se aprueba la materia, cómo la vamos a cursar, etc. Pueden preguntar. Es gratis. Profe, a mí me ha quedado sonando esto que acaba de decir de que los fonoaudiólogos y psicólogos no están capacitados para diagnosticar problemáticas en el aprendizaje, porque justamente yo enseño música en una escuela y mi mamá es maestra, entonces veo muchísimo que la mayoría de los chicos se los manda, incluso las mismas maestras o los padres cuando ven un problema los llevan a los fonoaudiólogos. Y vienen con un diagnóstico hecho por ellos, y eso ahora me llama muchísimo la atención, digo, no sabía la verdad. Sí, sí, y esto es importante que lo hablemos y lo podamos aclarar, porque cada profesión tiene sus incumbencias profesionales, ¿sí? Si ustedes recuerdan la ley del psicopedagogo, existe para 3 títulos incumbencias específicas: profesor en psicopedagogía, psicopedagogo y licenciado en psicopedagogía. ¿Qué está permitido? ¿Qué no Profe, está permitido? Sí, mi primito tiene 10 Carlos. años y el fono lo diagnosticó con dislexia. Claro, bueno, esa es la vedette digo la vedette del momento, porque para los fonos, si un niño invierte una letra, omite, la transposiciona o la conglomera, ya es dislexia. Y le manda ejercicios para que él haga en la casa. Terrible, discúlpenme, no la conozco la fonoaudióloga y tampoco quiero entrar porque ya me apasiona y me da ganas de acogotarla, pero quiero explicar lo siguiente. Ahí donde usted tiene que saber esto, y ahí donde ya se tiene que empezar a plantar como futura psicopedagoga. ¿Cuántos años tiene Carla, tu sobrino? Disculpa. Tiene 9, va a cumplir 10. Bueno, yo les cuento algo. Siempre aclaro esto en las clases de psicopedagogía clínica. Por una cuestión de ética y de confidencialidad, yo les voy a pedir que de acá en adelante ustedes no pongan ejemplos familiares, ni personales. ¿Sí? Ahora puede ser que les suene medio raro, pero a ver, después con el tiempo lo van a entender, porque acá vamos a respetar a ese sujeto, a esa persona, con su individualidad, con su historia, con su padecer. ¿Sí? ¿Saben por qué les digo? Porque cuando ustedes me ponen el ejemplo personal del sobrino, del vecinito, y siempre me río porque dice, profe, usted sabe que una amiguita, mentira, es la sobrina o la hija. Sabemos eso. Ya el profe tiene muchos años de psicopedagogía clínica, ¿sí? Usted sabe que la hija de mi amiga, no, mentira. Es mi sobrino, es mi ahijado. Y si lo fuera, bueno, tampoco. Entonces, primera premisa, no damos ejemplos personales, ¿está claro? Pero vamos a contestar lo que dice Carlita. Un niño, para que podamos determinar la dislexia, quiero aclarar si existe la dislexia.
pero no existen tantos casos de dislexia como se están diagnosticando actualmente, como también trastornos del espectro autista como hoy en día se están diagnosticando a mansalva. Parece que hay como una epidemia de TEA, parece que hay como una epidemia de dislexia, parece que así como hay un virus del COVID-19, perdón, así también hay una serie de trastornos que se los diagnostica a mansalva, a mochi troche, como dice el dicho criollo. No, señorita. Para que un fonoaudiólogo pueda diagnosticar una dislexia, primero y principal, el niño tiene que tener transitado sus 3 primeros años de escolaridad. Fíjense que es un absurdo decir que un niño tiene dislexia que esté en primero, segundo, tercero. Si está recién aprendiendo la lectoescritura, entonces todo error que pueda aparecer, ya sea omisión de letras, de sílabas, palabras rotadas, letras rotadas, números rotados, son errores evolutivos esperados. Él lo llama error constructivo. Este niño, por la edad que ella dice, se supone que ya tiene que estar en 4º grado. ¿Es así, Carla? Sí, pasó a 5º. Bueno, pero este niño tuvo el año pasado, que debería contextualizar la fonoaudióloga, tuvo un año de virtualidad y en pandemia. ¿Es así? Profe, pero él se la diagnostica cuando tiene 7. Terrible, peor. Mira, yo quería salvarla a la fonoaudióloga, pero ahora la hundimos más. ¿De qué manera? ¿Sí? Cuando tenía 7, ese niño estaba en 2º grado. Recién estaba aprendiendo a alfabetizarse con lo poco que había aprendido en primero y lo que recién está capitalizando en segundo. Y a mi vecinita del frente también la diagnosticaron con TEA y tiene 1 año y medio, casi 2. Terrible. Después vamos a hablar de un capítulo de cómo se prenden los neurólogos, los psicólogos, fonoaudiólogos y tantos ogos y logos que hacen una especie de pacto para facturar más y etiquetar niños de por vida. Yo soy un luchador empedernido con esa gente, siempre se ríen mis alumnas porque digo que me da ganas de sacar la bazuca, pararme al frente del consultorio y reventar el cartel porque hace mala praxis. Algún día lo haré cuando ya esté desquiciado, pero ahora no lo puedo hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca se puede diagnosticar un niño de dislexia si no cumple después de 8 o 9 años, porque es un niño que necesita primero transitar un proceso armónico de la lectoescritura, aprender a leer y escribir bien, y ojo, miren lo que les estoy por decir, en 4º grado recién se aprenden las normas ortográficas, cuando se empieza a pulir la lengua para que un niño aprenda la diferencia entre la C, la CH, la Z, la S, la B larga, la B corta. Entonces, todos los errores que puedan aparecer son errores constructivos, evolutivos. Eso no es dislexia, chicos. Entonces, hoy es más fácil ponerle el nombre de dislexia. ¿Y saben por qué les pasa eso? Porque esa gente, fonoaudiólogos, pedagogos, no tienen formación psicoanalítica. Todo error en la lectura y en la escritura de un niño, y eso lo van a aprender conmigo, son síntomas del inconsciente. Les pongo un simple ejemplo para que me entiendan y no se queden ahí, y me encanta generar el deseo a mis alumnos. ¿Ustedes por qué creen que un niño escribe todo junto? Ay, no, la señorita no le enseñó a separar bien las palabras. El niño copia todo junto porque copia apurado. No, nada que ver. Cuando un niño te escribe todo junto sin separar, por ejemplo, la casa es linda, escribiendo la casa es linda, y escribe todo junto, si yo hago mirada y escucha psicopedagógica, y voy a la historia liminal de este niño, me doy cuenta que todavía no ha logrado separarse de su madre. Y esa escritura conglomerada habla del vínculo que tiene con esa madre de la cual no puede separarse, por lo tanto las palabras no están separadas. Eso es hacer psicopedagogía clínica, y no decir que es disléxico, ¿se entiende? Profe, ahí ya entraríamos en una especie de complejo de Edipo, si se podría Claro, decir. eso que usted dice, Antonella, muy bien. Si yo le tengo que poner un nombre técnico de la psicopedagogía clínica, diría que es un niño que se encuentra en el proceso primario, que ingresó al proceso secundario, pero con avatares. ¿Saben cuáles son los avatares? Son aquellas dificultades, situaciones que han pasado, que han capturado al niño amorosamente y donde la mamá no lo puede soltar. ¿Saben dónde lo vemos a esto?
Yo quiero decirles que me apasiono, así que párenme cuando ya esté como desquiciándome, ¿no? ¿Saben qué pasa? Esa mamá, que no niego que tiene tanto amor por el niño, no lo deja hacer. ¿Saben por qué? Porque lo viste, lo cambia, lo pone, lo saca, lo lleva, incluso le dice hasta lo que tiene que decir. Ay, no hay autoridad de pensamiento, pequeña. Claro, no hay libertad también del niño. Esa Poder libertad que manifestarse nosotros a le su llama, manera. exacto, lo que Antonella llama libertad, en psicoanálisis le decimos deseo. El deseo materno lo fagocita, lo come al deseo del niño y anula todo interés, novedad, curiosidad, para que él descubra el mundo. La madre descubre el mundo por él. Ponete el buzo azul, ponete así las medias, peinate de esta manera, le da de comer en la boca, le pone la cuchara y así podemos seguir sucesivamente. Entonces, muy bien, Antonella. Entonces, gente, los fonoaudiólogos, que si están capacitados para decir que hay dislexia, pero con muy buen criterio, no con esa cosa chanta, reduccionista y muchas veces mediocre, para asegurarse la continuidad de que todas las veces a la semana va el niñito para hacer reeducación de la lectoescritura. Me parece un robo a mano alzada. Quiero decirlo, es meterle la mano en el bolsillo a los padres. Cuando ese niño me está mostrando en su lectoescritura, por ejemplo, que todavía no logra separarse de su madre. ¿Y sabe cómo lo corroboramos? Con esta carita de ángel. Mamá, ¿el niño duerme todavía con usted en la cama? Y la madre cierra los ojos, no te contesta ni no. Y claro, ocupa el lugar. Pero lo vamos a silenciar todavía porque hace un ruido. Perdón. Ahí está. Y el niño sigue durmiendo en la cama con la madre. Y el niño ocupa el lugar de la figura paterna que no está, que la abandonó. O sea, miren la historia libidinal del sujeto. Y no es solamente porque el niño escribe todo junto, invierte. Otro simple ejemplo antes de que nos vayamos. ¿Por qué los niños escriben todo al revés? Ay, mi niño escribe en espejo. Sí, perfecto, así se llama el nombre técnico. Vamos a la historia libidinal. Lo cambiamos a Pepito y a Juancito porque ya lo tenemos utilizado. Vamos a María. Y María escribe en espejo, que está permitido hasta los primeros años de la escolaridad primaria, primero, segundo como máximo. Primera pregunta que debe hacerse un psicopedagogo. ¿Es zurda, señora? ¿María es zurda, papá? Al zurdo siempre le cuesta hasta lograr. ¿Por qué? Porque el mundo no está hecho para zurdos. Fíjense el picaporte de una puerta. Fíjense cuando suben un colectivo. Fíjense las computadoras. El mundo está hecho para diestros, no para zurdos. O sea, chicas, sentido común. Y eso quiero que trabajemos en este espacio. El sentido común. Y no tanto el DSM y el CIE. No. Acá hablamos del sentido común. Y cuando hablamos del sentido común es respetar la historia de vida del otro. ¿Sí? Y cuando María escribe al revés, y vamos a la historia libidinal de María, eso yo las voy a entrenar, ustedes van a estar entrenadas en dos variables para hacer un muy buen diagnóstico. Primera variable, antecedentes históricos libidinales. Y segunda variable, característica de las producciones simbólicas. Les repito, la primera variable se llama antecedentes históricos libidinales. Y la segunda variable se llama características de las producciones simbólicas. ¿Saben qué es lo maravilloso de estas dos variables? Que ustedes la van a tener que correlacionar. Y cuando las estén correlacionando, ustedes van a hacer un diagnóstico psicopedagógico. Miren ahora con un simple ejemplo con mis dos manos. No noten tanto porque lo mismo lo van a aprender. Primera variable, antecedentes históricos libidinales. Toda la historia del niño, la historia de los padres, la historia de las tres generaciones. Siempre en psicopedagogía clínica nos remitimos hasta 3 generaciones arriba. Es decir, los padres, los abuelos y los bisabuelos de ese sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Brevemente por ahora, porque esto es
mucho para hablar. Se hereda, se transmite por generación. Entonces lo que hoy ustedes son es gracias a sus padres, a sus abuelos y sus bisabuelos. Hay muchas cosas que de ellos hasta el día de hoy se siguen repitiendo. Eso aparece en el síntoma. Segunda variable, característica de las producciones simbólicas. Lo digamos en nombre más criollo y tucumano. Que en la lectura, en la escritura y en el cálculo aparecen errores. En el cuaderno, cuando copia, ¿sí? ¿Cuál es lo bueno de esta materia? Que ustedes van a aprender a hacer esto, miren. Los antecedentes históricos libidinales, la historia de vida de un sujeto, va a aparecer en las características de las producciones simbólicas. Quiere decir que si un niño no copia, no escribe, omite, está en blanco el cuaderno, escribe mal, o escribe como puede, quiere decir que eso es síntoma de un antecedente histórico libidinal que le está dando origen. Entonces ustedes hacen esto en el informe, y eso se llama diagnóstico psicopedagógico. Conclusión, señoritas y señoras para los que lo son. ¿Saben qué pasa hoy en el medio? El medio solo mira la segunda variable, las características de las producciones simbólicas, mira el error, mira el síntoma, mira el problema, y ¿saben qué descuida? La primera variable, que es la historia de vida del sujeto. Así como también lo hace el DCM, como lo hace el CIE-10. ¿He sido claro? Y ustedes, a partir de hoy, van a tener una mirada. Hay alguien que se quiere unir. Ya estamos terminando. Y ustedes van a aprender conmigo que para hacer un buen diagnóstico psicopedagógico, no solo me voy a mirar y no solo voy a poner la mirada en los errores, en los síntomas, en los trastornos de ese niño, ya sea en la lectura, en la escritura, en el cálculo, en el juego, sino que ustedes van a aprender a entender que eso que no lee, no escribe, no suma, no resta, no divide, bla, 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 tiene un antecedente histórico liberal que le dio origen. Eso es un buen diagnóstico hecho. Hoy en día, lamentablemente, todos los profesionales miran solo los síntomas y los errores de los sujetos. Sí, Ro, te escucho. Profe, vendría a ser, no sé si estoy utilizando bien el término, Usted de presente como puede, después lo vamos puliendo, ¿sí? No hay problema. de que estos antecedentes históricos vendrían a ser como una proyección dentro de lo que van a ser estos errores que más adelante aparecerán en la lectoescritura y el cálculo, digamos, vendría a ser como una proyección. Exactamente, los va a proyectar en la lectura, en la escritura y en el cálculo. ¿Por qué elegimos estos tres? Porque son propiamente escolares, que es donde nosotros ponemos la mirada, ¿sí? Y sobre todo, no solo se proyectan en la lectura, en la escritura y en el cálculo, sino que esa proyección es por herencia y por transmisión. Y en el caso que no fuera de manera histórica, es porque algo nos está queriendo decir el niño con esos errores en la lectura, en la escritura y en el cálculo. Y ahí nosotros vamos a aprender a decodificarlo al síntoma. Le vamos a poner palabras. ¿Y qué puede aparecer detrás de la palabra? Padres separados, fallecimiento de un ser querido, no me puedo despegar de mi mamá, lo extraño a mi papá, todavía sigo extrañando la muerte de mi hermano, todavía no puedo superar la pérdida de ese perrito que perdí, que a la vez después descubro que lo mató un auto, un camión, o la pérdida de un objeto amado o querido. O sea, miren la variedad de cosas que pueden entrar en esa historia libidinal. Entonces, se va a proyectar en la lectura, en la escritura y también en el cálculo. Entonces, miren qué fabuloso. Siempre digo que los chicos con problemas de aprendizaje tienen las muy saludables, y con esto ya termino para no demorarlas. Porque ellos, con su inconsciente, nos están demostrando que hay algo que no está funcionando bien y que nosotros somos los que tenemos que aprender a leer eso que les da mucho malestar. Bueno, esta es un poco la materia, gente, y espero que les haya gustado. Es muy apasionante, quiero decirlo. El profesor se apasiona, quiero decirlo también. Pero creo que si uno no hace las cosas con pasión,
terminamos transmitiendo contenido frío. No. Les cuento rápidamente, vamos a ver casos, vamos a analizar casos, vamos a ver qué son estas de las variables, cómo las vamos a contextualizar y no solamente empezar a poner nombres de etiquetas o rótulos. No, eso acá no. Y analizar casos para que ustedes sepan en qué proceso del psiquismo se encuentra un sujeto, ¿sí? Por lo pronto, yo ahora lo que voy a hacer es tomar asistencia, pero quédense tranquila porque no es que pregunto una por una, sino que lo hace el sistema, ¿saben? ¿Sí? Así que directamente lo voy a apretar acá, vamos a ver quiénes son los que están presentes. ¿Sí? Yo estoy chocho que este horario sea de las 8 a 9:20, me parece muy productivo, estamos todos despiertos en ese horario, algunos con más o menos fiaca, pero sí me parece lindo que ustedes puedan aprovechar de preguntar, sacarse las dudas y consultar. Les cuento, para el miércoles, yo ya les he subido, no sé si han visto, un documento que habla de cuestiones epistemológicas de la psicopedagogía clínica. Vamos a comenzar, yo se lo he subido ayer, para que ustedes lo puedan leer entre hoy y mañana, y hacia el miércoles empezamos a comentar un poquito esto de la historia y de la psicopedagogía clínica en relación a la epistemología, o sea, cómo va surgiendo esta disciplina científica, que es importante que ustedes sepan, como para que esto ustedes puedan ver que tiene un contexto histórico, ¿no? No surge de la nada, tiene historia y se ha ido construyendo a partir de ahí. Si hablamos de historia libidinal, también la psicopedagogía tuvo su historia libidinal, ¿sí? Y cuando hablamos de libidinal, hablamos del deseo. Bien, ahora tomamos la asistencia. ¿Por qué no me está saliendo? ¿Me aguantan un cachito para que... Bien. Otra cuestión que sí me parece importante. Las veces que ustedes puedan participar es lo más adecuado. Si por motivos distintos ustedes no pueden participar, me escriben al mail o al chat, como ustedes ya saben, y me avisan, ¿sí? Todos podemos pasar por situaciones de salud, familiares, económicas, van a ser entendibles. Quiero decir que sí valoro que estén presentes en las clases, pero no es condición necesaria y suficiente. Sí les puedo decir por experiencia que asistir a psicopedagogía clínica les abre mucho la cabeza y les permite conocer muchas cosas, donde empezamos a vincular los contenidos de los otros años, ¿sí? Que por ahí a veces parece que estaban como medio sueltos. Bueno, acá le vamos a encontrar razón de ser. ¿Está claro? Bien. ¿Alguien te quiere decir algo antes de que nos retiremos? Miren, ahí hay una mamá con un niño que es Soledad. Miren cómo no se va a valorar que esté ahí conectada con su pequeño al lado, pero ahí está presente. ¿Ah? Hola, profe. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenos días. Buen día. ¿Cómo se llama Con este respecto a tu pequeño? clase, la verdad que es muy motivador. Sí, muy motivador y a la vez, por lo menos algo personal, me encanta ver a los profesores tan apasionados en cuanto a su materia o a la profesión, eso que es todo la psicopedagogía, ¿no? Y a la vez, no por nada, pero como que también me emociona y me hizo recordar el por qué estoy estudiando la carrera. No es que lo haya olvidado, sino es que yo afirmar o reafirmar, mejor dicho, decir, sí, esto es lo mío, esto es psicopedagogía, esto es lo que quiero hacer. Entonces, es importante, y es como usted dijo recién, no abre la mirada, tener una mirada amplia a lo que vamos a hacer en un futuro. Para mí es importante saber que son personas, son personitas, pero me lleva a mí un poco más allá, siempre me cuestioné el hecho de personas mayores, cómo ellos llegan, ¿no? Ya al haber transcurrido toda una vida, entonces el poner mi escucha y mi mirada a ellos, cómo llegan a cierta edad, pero esto ya es como más subjetivo, si quiere decir,
cómo ellos llegan a tal punto de su vida, con algunas cosas sanadas, con algunas no, teniendo la posibilidad también de hacerlo. Exacto. Justamente ayer me hizo recordar mi clase al principio de alguien que yo la trataba, por decirlo de alguna manera, una persona muy estricta. Y sin querer ayer la vi y me puse a escuchar y ella me puso a contar su vida, de sus padres, con relación a sus hijos, y cómo fue, y entonces me llevó a contextualizar y a entender el por qué, su carácter, el por qué, sus actitudes. Entonces, esto de la escucha, de la palabra, de la mirada también, que es importante, ¿no? Fundamental. Nada, yo agradezco. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y decirles también de quitarles esta concepción, ¿no? De que solamente la psicopedagogía es para niños, no. Abarca todas las etapas evolutivas del ser humano, desde que uno nace hasta que muere. Así que imagínense que podemos trabajar con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores sobre todo. Eso también, todo eso vamos a ir aprendiendo. Bueno, ha sido un gusto haberlas conocido. Nos encontramos el miércoles a las 8 de la mañana, ¿sí? Tomen un café bien antes, tempranito, ¿sí? Y bueno, dudas, preguntas que tengan, la pueden hacer. Queda subido ya el texto que se llama Cuestiones epistemológicas de la psicopedagogía clínica, de Susana Pasano. Son 4 o 5 hojitas nada más. Quería decirles algo. A mí me pidieron que yo pueda elaborar el dossier, y yo quiero contarles que esta materia tiene mucho material, y no me parecía por la situación económica tener que hacer un dossier, porque yo no sé si hay gente que esté en condiciones de pagar un dossier bastante gordo, podría incrementar la mano. Entonces lo que yo sí voy a hacer es comprometerme a subir los documentos, todos van a estar en la plataforma, y el que pueda, en la medida de las posibilidades, lo va imprimiendo y lo va teniendo. Pero eso para mí no es una condición que tengan el dossier, no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Yo prefiero que lo vayamos viendo en la marcha, que ustedes vayan teniendo los textos de a poquito, pero no el dossier de golpe, que termine siendo ahí una polla mesita de luz, como les decía recién, sino que los textos los vayamos trabajando de a poco, porque también es en función de las necesidades del grupo. Y por otro lado, estamos en una situación económica que implica un poco reducir los gastos, ¿sí? Entonces, todos los documentos van a estar o en PDF o en Word, van a estar en la plataforma, ustedes los pueden descargar, los tienen en sus celulares, en sus computadoras, o en los equipos tecnológicos que ustedes dispongan, pero el material lo van a tener, ¿sí? Y no sé si están de acuerdo con eso, y la persona que me dice, bueno, profe, yo quiero el dossier, no tengo ningún problema. A mí sí, muchas gracias, profe. Gracias. Bien, bien. Así que bueno, les deseo que tengan un lindo día, una buena semana, y nos estamos viendo el miércoles si Dios quiere. ¿Sí? Profe, esta misma hora también tenemos la videollamada. Les cuento, las clases con ustedes son los lunes y los miércoles en el mismo horario, desde las 8 hasta las 9:20. Ahora nos hemos estirado 10 minutitos más. ¿Sí? No se va a modificar. Eso por lo menos queda así durante todo el año. Gracias, profe. Chao, chao. Que tengan buen día. Saludos a todos. A ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, un gusto. Buenos días. Buen día Hasta luego. para todos. Que estén bien. Adiós.